personas odian a otras personas. Para mí no tiene sentido, es algo ridículo por todos lados, o sea, por cualquier forma que se le mire. Es absurdo odiar a alguien. Y ese es el tema que trataremos el día de hoy. El día de hoy no habrá secciones, no habrá cortes, simplemente yo hablando e improvisando sobre este tema, porque la verdad voy a improvisar sobre este tema, que es un tema que me llama muchísimo la atención, que me produce en cierto modo angustia, pero que también, si se ve de cierto lado, podemos encontrar un brillo de esperanza. ¿Por qué la gente odia a otra gente? O sea, ¿por qué? ¿O quién fue la primera persona? Quiero pensar en ello. ¿Quién fue la primera persona que se le ocurrió decir yo odio a esta otra persona? Por su color de piel, por sus preferencias, por sus gustos, por su posición política. ¿Quién fue esa primera persona que decidió odiar a otra? Se me preguntan, es absurdo, o sea, insisto, podríamos aquí dramatizarlo, hacer una especie de actuación sobre el tema, y es absurdo odiar a alguien por cualquier motivo que sea. Y a ver, no estoy hablando de la indignación histórica, que creo que eso es algo súper válido y súper normal. Hablo de un odio absurdo, o sea, un odio del heterosexual hacia el homosexual simplemente por el hecho de ser homosexual, o del blanco al moreno por el simple hecho de ser moreno. Es decir, este odio sistémico que viene de arriba hacia abajo, sin ningún motivo alguno. Y también, otra cosa, porque hay a veces gente que es oprimida, que se odia una a otra, es decir, personas pobres odiando a otras personas pobres por un motivo absurdo, porque una le va a Boca Juniors y otra le va a River Plate, o porque una es más morena que la otra, o porque una es gay y otra no es gay. Es absurdo por donde lo veamos, porque generalmente estas personas que son sometidas, que son comunidades vulnerables, odian a otras comunidades vulnerables y las convierten en aún más vulnerables, cuando, insisto, de origen ya eran comunidades vulnerables. Es completamente absurdo. Yo conozco actualmente a muchos amigos, amigas, que a ver, las respeto y los respeto, pero que odian a comunidades vulnerables, cuando ellos son comunidades vulnerables, o sea, cuando ellos también, vamos que en esta marcha y perpetua lucha histórica entre oprimidos y opresores, ellos y ellas también forman parte de esa comunidad siempre históricamente oprimida, y sin embargo, al día de hoy, pues defienden a los opresores, defienden a aquellos tipos o aquellas posturas que procuran atacar a otras. No quiero poner ejemplos porque no me quiero poner como tan puntual en ello, ni caer en conductas de gente que yo conozco directamente, pero sucede así. Gente, por ejemplo, pobre, muy morena, que sufre de demasiada, digamos, discriminación en varios ámbitos, odiando, por ejemplo, a la comunidad LGBT. Cuando dices, es absurdo, insisto, por donde lo veas, porque tú eres también una persona vulnerada, es una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, y ¿por qué odias a esta otra comunidad cuando también eres vulnerable? Es completamente absurdo. Creo que nosotros, los que somos vulnerables por cualquier motivo, porque seamos morenos, pobres, clase trabajadora, como quieran llamarle, pues debemos de estar alineados y aliados con otras personas que sufren y que también son comunidades vulnerables. Es absurdo no estarlo, es absurdo ponerse del otro lado, del lado del victimario, cuando uno también es víctima de ellos. Se me hace completamente absurdo. Hay una postura muy interesante para combatir al odio y que a mí me encanta, que es la ternura radical. Es este concepto de que a través de la ternura, a través del amor, del convencimiento, podemos acabar con el odio, y eso me parece excelente. Hay un texto muy interesante, voy a leerlo, que lleva por título El Manifiesto de la Ternura Radical, o una cuestión así, que fue escrito, Ternura Radical es un manifiesto, escrito por Dani de Emilia y Daniel B. Chávez, que dice así: ternura radical es ser crítico y amoroso al mismo tiempo. Ternura radical es entender cómo utilizar la fuerza como una caricia. Ternura radical es saber cómo acompañarnos entre amigos y amantes a distintas distancias y velocidades. Ternura radical es escribir este texto al mismo tiempo desde dos continentes lejanos, desde la misma cama, escribiendo el acariciar. Ternura radical es saber decir que no, es cargar el peso de otro cuerpo como si fuera tuyo, es compartir el sudor con un extraño. Ternura radical es bailar entre cuerpos disidentes en un taller, estar encimados y mantener la sonrisa y la fiesta. Bueno, podría continuar, se entiende, les recomiendo mucho leer ese texto. La ternura radical es esta posición que a través de la ternura y del amor y de las caricias y de la alegría podemos combatir al odio. Yo estoy de acuerdo, creo que es a partir de la felicidad, de la alegría, del gusto, del amor, que podemos combatir estas ideas tan retrógradas y tan dañinas para la sociedad. También otro libro muy interesante, lo tengo aquí,
es este, que es del Dalai Lama, que bueno, ya es un personaje medio funado al día de hoy, pero que es muy interesante el libro, se llama El poder de la indignación. En él habla de cómo a través de la furia, de la indignación es que realmente podemos amar al resto de personas. Cómo si somos empáticos con la tristeza del otro, de la persona vulnerable, podemos ayudar a un cambio real a partir de esa rabia, a partir de ese contagiarnos dolor y enojo hacia los grupos que nos suelen vulnerar, a nosotros los grupos y las comunidades vulnerables. Entonces, bueno, creo que ambos textos son muy recomendables. Bueno, creo que eso ha sido prácticamente el video del día de hoy. Les recomiendo apoyar la ternura radical, conocerla, comprender qué es y cómo podemos contagiarla hacia el mundo. Les recomiendo muchísimo ver ese tipo de textos o leer ese tipo de textos. Y también apoyar una idea de amor en conjunto, una idea de amor colectivo, donde no pensemos en que al ser oprimidos y al nosotros oprimir a otros grupos, pues de la nada ya somos un grupo privilegiado, un grupo que ha crecido en términos de escala social. No, debemos alinearnos con los otros grupos vulnerables. Si no nos aliamos entre grupos vulnerables, no vamos a lograr un cambio real en este mundo. Es bien importante ser conscientes de eso, cómo nosotros estamos siendo oprimidos y cómo podemos alinearnos y aliarnos con otros grupos igualmente oprimidos. Creo que eso es bien importante porque el odio es vergonzoso por todos lados y uno lo ve en el mundo real y es que no tiene sentido. Insisto, personas vulnerables odiando a otras personas vulnerables es simplemente incomprensible, esa es la palabra, incomprensible. Y bueno, ese ha sido el video del día de hoy de Esto No Es Un Podcast, un video rarísimo, un video que me nació del corazón y que quería hablar sobre el tema así como voy rápido, de manera desorganizada y de manera totalmente pura y honesta. Muchísimas gracias por ver, les dejo mis redes sociales y nos vemos en un próximo episodio de Esto No Es Un Podcast. Eso fue rápido.